Buenos días, gracias por estar con nosotros. Este es un episodio más de El Salvador Today. Antes de darle paso a nuestros invitados, que son Tania Pastor y Roberto Claros, que ellos representan a 3 de los implicados en este polémico caso de destape de la corrupción, donde se involucra al expresidente de la República, Elías Antonio Saca, más conocido como Tony Saca. Vamos a dar primero paso a nuestro anunciante Megablock. Este espacio es presentado gracias al gentil patrocinio de... Los mejores productos de concreto los encuentra en Megablock. Calidad al precio justo. Llámanos al 2523-2300. Gracias por seguir con nosotros. Como les dije al principio, tenemos ahora a 2 invitados. Ella es Tania Pastor y Roberto Claros. Ambos son defensores o forman parte del equipo de defensores de 3 de los implicados en el caso Saca, más conocido popularmente como caso Saca. Bienvenidos, ¿cómo están? Muchas gracias por habernos invitado. Nosotros efectivamente formamos parte del equipo que representa a los empleados de la Presidencia de la República, el señor Jorge Alberto Herrera Castellanos, el señor Francisco Rodríguez Arteaga y el señor Pablo Gómez. Y bueno, vamos a estar aquí. Bueno, gracias por la invitación. Buenos días a todas las personas que nos están viendo y escuchando en Cronio.sd y por todas nuestras plataformas. Ajá. Exacto. Sí, antes de cederles un poco más la palabra, quiero hacer un reconocimiento especial, como siempre lo hacemos, a nuestros medios aliados. Ellos son Menoti Noticias, Interdiario, El Salvador RX, El Calero de Metapan, El Oriental, Diario de Occidente, Diario Digital Montecristo y Sagastizado Center. Le agradecemos muchísimo esta retransmisión. Bueno, no sé, ¿con quién empezamos? Quizás por el hecho de ser la señorita aquí, en este caso Tania. Bueno, si nos actualizamos, hace 2 viernes ya exactamente, concluyó la etapa de la audiencia en la cual fueron llevados todos los implicados en el caso de destape de la corrupción, incluyendo a los 3 señores que ustedes representan. El juez ya determinó una posible fecha para dar una sentencia en este caso y se espera que posiblemente el 16 justamente se tenga esa fecha. O sea, ¿qué pasa con todo esto? Digamos, ¿qué es lo que ustedes están esgrimiendo hasta este momento, digamos, luego que ha pasado toda esta audiencia? Es correcto, la etapa de instrucción ya finalizó y con ello la audiencia preliminar que se finalizó hace 2 semanas. La lectura del fallo está para el día 16 a las 9 de la mañana. Nosotros, en síntesis, lo que hemos esgrimido como argumentos dentro de la estrategia de defensa que planteamos para nuestros representados es básicamente que los gastos reservados como una institución al servicio del presidente encargado de las finanzas públicas de nuestro país, ellos en la operativización que se hizo de estos gastos operativos de la presidencia, que para aquel entonces se conocían como gastos reservados, ellos realizaron funciones en el cargo de empleados públicos y las otras personas involucradas en el caso son los funcionarios públicos a quienes ellos obedecían órdenes. En ese sentido, por ejemplo, uno de los representados nuestros, el señor Jorge Herrera, tesorero de la presidencia, él está preso, lo voy a decir de manera bastante simple, literalmente por ser parte del procedimiento mediante el cual se emite el cheque al presidente para fondear los gastos reservados y que éste los operativice de la manera que mejor estime conveniente en su gobierno. Entonces, esa es una tarea que antes realizaba el Ministerio de Hacienda, antes de la ley AFI, porque Hacienda tenía todo centralizado. Posteriormente a AFI, ya en el año 96, esto pasa a ser una función de la presidencia, precisamente de la tesorería, que es parte de la unidad financiera de la presidencia, y es el encargado el señor Jorge Herrera. Pero no es como nosotros explicábamos en otros casos, incluso dentro de la misma audiencia, que llegaba el presidente de la República para el caso, el señor Tony Saca, y le decía: don Jorge, necesito $3 millones en este momento. ¿Cómo no, señor presidente? Ahorita, permítame, saca la chequera, el cheque, tenga, aquí está. Exacto. No funciona así, de hecho, ni funcionó, ni funciona así, sino que todo está arreglado según la ley AFI, está el sistema operativo que es el SAFI, es un procedimiento técnico y legal, dentro del cual forman parte diferentes jefaturas en la unidad financiera de la presidencia. Está presupuesto, tesorería y contabilidad. Es un procedimiento, emitir un cheque es un procedimiento de varias personas, claro, y que finaliza con la entrega del cheque para el presidente, que fue un primer momento para el presidente, y luego ese cheque
ya sale a nombre de los gastos operativos de la presidencia, que es otra parte que vamos a estar explicando. Si me recuerda, Roberto, aparte del señor Herrera, a nivel de tesorería, ¿quiénes son los otros dos implicados a quienes ustedes están defendiendo? El señor Pablo Gómez y Francisco Rodríguez Arteaga. ¿Qué papel desarrollaron ellos al momento de la administración? El señor Francisco Rodríguez Arteaga es el jefe de la unidad financiera de la Presidencia de la República y es la persona más cercana a la Secretaría Privada y el presidente dentro del organigrama. Entonces, el señor Francisco Rodríguez, al haber requerimiento por parte del presidente o del secretario privado, desconocemos cuál es el proceso interno dentro de la secretaría, pero a él se le da la orden y se le dice: necesitamos X cantidad de dinero para fondear los gastos reservados como institución, ¿verdad? Entonces, él inicia el proceso que está explicando Tania, le requiere a presupuesto que identifique si dentro de la programación de ejecución presupuestaria existe la cantidad que ellos requieren. Luego presupuesto traslada a tesorería para que tesorería dentro del sistema le requiera al Ministerio de Hacienda la cantidad que está requiriendo en ese momento el presidente, y luego contabilidad hace sistemáticamente el descuento dentro del sistema para como decía, descontar dentro de la programación de ejecución presupuestaria la cantidad requerida. Y luego entonces, una vez Hacienda dice, existe la cantidad que ustedes requieren, se hace el traslado de fondos dentro del sistema financiero a la cuenta subsidiaria institucional de la Presidencia de la República, para que entonces ahí actúe el tesorero, que en este caso es don Jorge Herrera, y emita el cheque, que era lo que también estaba explicando Tania Pastor. Ahora, con el señor Pablo Gómez, él ha sido un asistente técnico de la presidencia y específicamente asignado a la Secretaría Privada, desde que él ingresó allá por el año 97, que es llevado por el expresidente Calderón Sola. Entonces, su función, en términos generales, era ir al banco a hacer efectivo ese cheque que se emitía a favor del presidente. Entonces, él regresaba del banco, trasladaba ese dinero al jefe de la unidad financiera y luego el jefe de la unidad financiera lo trasladaba a la secretaría. Ahí ya era donde el presidente o el secretario, las personas que estuvieran involucradas, decidían cuál iba a ser el destino de esos fondos, en qué se iba a utilizar, parte de la reserva y discrecionalidad que tiene el presidente en cuanto a esta institución de los gastos reservados. Perfecto, nos quedamos hasta acá, vamos a nuestra primera pausa, gracias a nuestros anunciantes, no sin antes agradecerle de nuevo a la Alianza de Medios Digitales, Menoti Noticias, Interdiario, El Salvador RX, El Calero de Metapan, El Oriental, Diario de Occidente, Diario Digital Montecristo y Sagastizado Center. Volvemos en breve. Vivimos en un mundo lleno de adrenalina. Cuando te toca, aunque te apartes. Cuando no te toca, aunque te pongas. Soy Josué Herrera y esto es Cronia al Extremo. Auténticas historias.
Gracias por continuar con nosotros. Este es su programa El Salvador Today. Tal como les dije desde el inicio de la entrevista, tenemos a dos invitados para este día. Ella es Tania Pastor y el señor Roberto Claros. Ambos son parte de 5 miembros, entiendo, ¿verdad?, del equipo de defensores, o no sé cuántos son, de 3 ex empleados de gobierno, ¿verdad?, vinculados al caso Destape la Corrupción, que ya lleva como 3 fases, entiendo, ¿verdad?, de todo lo que ha desarrollado la Fiscalía hasta el momento, y donde han salido implicados un montón de personas, exfuncionarios, ex empleados, personajes, digamos, de las agencias de publicidad, un cúmulo de personas involucradas. Ellos específicamente representan al señor Herrera, al señor Jorge Herrera Rodríguez y el señor Pablo Gómez. Ellos desarrollaron posiciones claves dentro de la administración, pero definitivamente una de las tesis que más está enarbolando la parte defensora es que ellos cumplían funciones al momento de estar acompañando al expresidente Saca en ese momento, ¿verdad? Nos quedamos justamente, nos explicaban al principio, digamos, los procedimientos que ellos seguían. Entonces, ¿cómo entonces se explica si solamente cumplían una función del personero que había sido designado para ese cargo? ¿Cómo se explica el requerimiento fiscal o las acusaciones de la Fiscalía, incluso pública, de decir que, digamos, se hizo un aprovechamiento del erario público de hasta 300 millones de dólares en el periodo completo del señor Saca? Resulta bastante curioso el hecho de los 301 millones, que vamos a llegar allí, pero es importante aclarar que el señor Francisco Rodríguez tenía 2 funciones en ese periodo presidencial. Él, como jefe UFI, nunca fue cuestionado, de hecho en sus auditorías siempre estuvo muy bien, y también las auditorías que se realizaron a gastos reservados, hay 5 auditorías especiales realizadas que la Corte de Cuentas en su mandato constitucional ejerció en su momento y dio el aval absoluto de que las cuentas estaban siendo bien manejadas, y que incluso tenía conocimiento que había movimientos de cuentas, de las cuentas personales, en el tema de gastos reservados. Pero bueno, los 301 millones. Es muy fácil, y nosotros hemos criticado bastante esta actuación porque nos ha parecido bastante evidente que primero se detuvo a todas las personas y después se ha venido a investigar. Sí. De hecho, hay mucha de la documentación que respalda bastante de los gastos que fueron incorporados hasta el mes de diciembre del año, que fueron incorporados una semana antes de la realización de la audiencia preliminar, pero esa información fue obtenida por la Fiscalía en diciembre, lo que significa, y esa es una de las irregularidades que nosotros también estábamos cuestionando, que en Fiscalía se mantuvo mucha información que era de bastante ayuda a la estrategia de todos los equipos de defensa, y la mantuvo en su poder desde diciembre. De hecho, esa información pudo haber sido utilizada en los peritajes de todos los equipos de defensa, incluso los de ellos, y después, posteriormente, en las ampliaciones de los peritajes, pero no la presentaron la información, la incorporaron 61 piezas una semana antes de la audiencia preliminar. Pero volvamos a los 301 millones de dólares. Cuando nosotros escuchamos la tesis fiscal, y la tesis fiscal es: miren, es que se desviaron fondos, y los fondos se desviaron porque el cheque salió a nombre del presidente en un primer momento. Ya desde ahí, eso es desviación de fondos, dice Fiscalía, tesis 1. Segunda parte de su tesis 1 es: en el momento en el que deja de salir el cheque a nombre del presidente y comienza a salir a nombre de los gastos operativos de la Presidencia de la República, dice Fiscalía, como son cuentas particulares, no son auditables. Es totalmente falso. Ahí están los informes especiales de la Corte de Cuentas, y fueron auditadas las cuentas porque no eran personales, y tan institucionales eran que las cuentas, en el momento de ser aperturadas, la declaración jurada que firman estas 2 personas, el señor Francisco Rodríguez y el señor Pablo Gómez, cuando en la declaración jurada dice: ¿cuál es la procedencia de los fondos con los que usted apertura esta cuenta? Son fondos de la Presidencia de la República. ¿Y los fondos con los que usted va a alimentar esta cuenta, dónde son? Son fondos de los gastos presidenciales o fondos de la Presidencia de la República. ¿Y cuánto va a movilizar usted en esta cuenta? 3.5 millones. ¿Quién es el beneficiario si usted fallece, señor Rodríguez? La Presidencia de la República es el beneficiario. Entonces nosotros vamos y después tenemos una declaración jurada del señor Francisco Rodríguez en una cuenta personal, y esta situación se repite con el señor Pablo Gómez. Entonces, ¿de dónde proceden los fondos con los que usted apertura la cuenta? Proceden de mi salario. ¿Y usted qué hace? Yo soy empleado en la Presidencia. ¿Y de dónde provienen los fondos con los que usted va a alimentar la cuenta? Vienen de mi salario. Todo lo que, de dónde abro y de dónde voy a alimentar mi salario. ¿Y quiénes son los beneficiarios? La esposa y los hijos. Entonces, no es cierto que esas eran unas cuentas privadas o que no eran auditables, y mucho menos que el dinero por pasar por entrar en esas cuentas deja de ser fondos públicos, como manifiesta Fiscalía. Tampoco es cierto. Hay bastante terminología que fue mal utilizada,
y después lo vamos a explicar, pero entonces volvemos a los 301 millones. La Secretaría de Comunicaciones y la Secretaría de la Juventud, por ejemplo, son secretarías que no tenían presupuesto para el 2004. Entonces, esos presupuestos para financiar esas secretarías salieron de los gastos reservados. Pero, como el ente fiscal se ha rehusado a aceptar que esos son gastos legales, pero porque la tesis de ellos es que salieron para cuentas particulares o salieron para el presidente, ya, desviado. No me interesa qué hicieron con ese dinero. La tesis de que ya son ilegales. O sea, ¿qué hicieron? Ya, ahí ustedes vean. Esa es la tesis fiscal. Entonces, si nosotros restamos el presupuesto de esas dos secretarías, de esos 301 millones, si le restamos el presupuesto del OIE, si le restamos el presupuesto del EMP, si le restamos todos los pagos que se han hecho a proveedores de bienes y a servicios prestados, si restamos el presupuesto o el total de pagos que se hicieron a otros temas que salió incluso en audiencia preliminar, como los complementos, que también se dio una explicación de por qué existían. Entonces, a nosotros nos gustaría saber, por ejemplo, cuánto de esos 300 millones todavía queda, si acaso queda algo. Estamos diciendo que en juego estaban, por ejemplo, instituciones como la Secretaría de la Juventud. Claro. Por si no lo tienen muy claro, cuando Tania menciona la OIE, el Organismo de Inteligencia del Estado, que definitivamente esa es una entidad muy peculiar, en el sentido de que no se sabe cuánto dinero se destina ni a qué manos va ese dinero, definitivamente. El Estado Mayor Presidencial, pues sí hay un poquito más de control, pero hay en el fondo, digamos, esa poca certidumbre, ¿verdad?, de qué ha pasado en todo caso, digamos, en alguna institución, aunque en términos generales sí hay una regulación y hay un control y hay un camino de cómo se siguieron los fondos, ¿verdad? Nosotros no podemos decir que no existe regulación en el tema de gastos reservados. De hecho, la ley AFI, habían unas disposiciones generales del presupuesto antes de ley AFI. Las disposiciones generales del presupuesto, en su artículo 57, claramente decía que los gastos de la presidencia, y que para aquel entonces se llamaba la partida secreta, no necesitan comprobársele absolutamente a nadie. Ahí Perfecto. Sí era bastante atentatorio todo eso, ahora ya no lo es. Ahora, digamos, si estamos hablando de procedimientos que se llevan a cabo, que funcionarios ejercieron en su momento, digamos, esto ha sido común en el resto de administraciones presidenciales. Sí, incluso se requirió por parte de nuestro equipo de defensa a la Presidencia de la República nos informara cuáles eran los montos que se habían manejado en el periodo en periodos anteriores de Cristiani, del expresidente Calderón Sol y del expresidente Francisco Flores, porque la Fiscalía está encaprichada en no querer conocer que estos gastos reservados siempre han existido, que siempre ha habido necesidad de operativizarlos, pero ellos han cerrado los ojos y dicen, no quiero saber nada del pasado. Entonces nosotros nos vimos en la necesidad de hacer ese requerimiento para poderle decir al juez, mire señor juez, esto siempre ha existido, incluso en los periodos militares, siempre ha existido el gasto reservado. ¿Y cómo va caminando esa gestión? ¿Ha avanzado? ¿Han tenido los reportes de parte de la presidencia en esos periodos? Obtuvimos los reportes de presidencia. O de la Corte de Cuentas, de hecho, se filtró en los medios la semana pasada. Sí, hubo una filtración. Por ejemplo, en el periodo nos informa la Presidencia de la República de que ellos hacen una reconstrucción conforme a un sistema con el que se operaba en aquellos momentos, y donde queda el rastro de cuál es el monto que se operativizó, por lo menos en el periodo del expresidente Cristiani, y nos dice de que en el último año se ocuparon $5.533.000, solo en el último año. De enero a junio. A partir de ahí hace la reconstrucción. Ya en el periodo del expresidente Calderón Sol, nos dice que dentro de la partida de gastos reservados fueron $52.488.000. ¿En todo el periodo? Los ejecutados. En todo el periodo, en los 5 años. Luego, en el periodo del expresidente Francisco Flores, nos da una suma de $144.589.000. La pregunta obligada en este sentido es, digamos, ¿se siguieron los mismos procesos? Me imagino. ¿Hubo esas tres figuras del jefe de unidad financiero, el secretario privado, la persona que cambió el cheque? O sea, ¿funcionó igual en todos los periodos? Sucede, como decía, o por lo menos no con las mismas figuras, pero sí hubo un proceso. Sí, exacto. Como decía Tania, antes todo esto estaba regulado por la Ley de Disposiciones Generales del Presupuesto. En aquel momento era el Ministerio de Hacienda quien emitía el cheque, y quienes hacían todo el trámite al interior siempre eran estos señores. Ellos siempre tuvieron conocimiento de esta institución de gastos reservados
siempre supieron de que había una necesidad de operativizarlos y conocían los montos. Entonces, para él, en el periodo del expresidente Tony Saca, no era nada extraño. Y la Fiscalía dice, ¿por qué ellos no se detuvieron o no cambiaron de dirección en cuanto a sus conductas o las ejecuciones? ¿Por qué no renunciaron? Sí, incluso dice uno de los fiscales, ellos tuvieron que haber renunciado. Dice. A sus funciones, a esa responsabilidad. Por emitir el cheque y por abrir las cuentas. Porque existe un desconocimiento por parte de la Fiscalía, o por lo menos al momento, hace 1 año y medio que fueron capturados, no tenían claro cómo funcionaba todo esto. Sí. Entonces dijeron, los capturo y luego en el camino voy averiguando. Pero incluso en la audiencia preliminar se ha denotado tanto desconocimiento por parte de Fiscalía en estos temas. E incluso ya en los tipos penales que les están acreditando de lavado de dinero y de peculado, porque es bien importante decir de que por lo menos en el país los delitos de lavado de dinero o los procesos en los que se ha logrado una condena es porque las personas acusadas no han logrado demostrar cuál era la procedencia de los fondos. Pero en este caso sí hay. En este caso el dinero siempre estuvo en el banco, en el Ministerio de Hacienda, y es parte de la recaudación. Y como decía Tania en su momento, también hubo un control de parte de la Corte de Cuentas, digamos, en el sentido de cómo se manejaban los fondos, claro, y hacia qué cuentas bancarias, digamos, en este caso, se estaban destinando los montos. Exacto. De hecho, hay que hacer una aclaración porque, bueno, sí, tú ibas a terminar una idea, ¿verdad? Sí. Sí, decía de que en el tema del lavado de dinero la Fiscalía demuestra tanto desconocimiento o pretenden sorprender al juez, porque manejan una terminología tan errada, porque hablan de que los señores, más bien el sistema financiero no aplicaba la debida diligencia cada vez que se iba a cambiar un cheque. Y la debida diligencia es un concepto que se incorpora por parte del GAFI, el Grupo de Acción Financiera, en el 2012, y es retomado por la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía en el 2013. Entonces, en el 2001, que es cuando se crea el instructivo de la Unidad de Investigación Financiera y que regula cuáles van a ser los procedimientos para aperturar cuentas, no existía ese concepto, ese término, sino que únicamente era el conocimiento del cliente, y lo que se requería era una declaración jurada, que era lo que ya explicaba Tania, que los señores Francisco Rodríguez Arteaga y Pablo Gómez dieron cumplimiento a esos requerimientos, tanto del sistema financiero como lo que requería el instructivo de la Unidad de Investigación Financiera. Bueno, si se recuerdan o hacemos remembranza, cuando se presenta, digamos, el señor Saca fue detenido como a inicio de una semana, ¿verdad? Y luego un sábado, si no me equivoco, un domingo, la Fiscalía presentó un esquema, una estructura donde colocaba en la parte superior de esa especie de organigrama la figura del señor Saca, y luego pues otros personajes, y luego un montón de entidades que supuestamente fueron creadas, ¿verdad?, para desviar esos fondos. O sea, ¿qué pasa con esto? ¿Ustedes han logrado, digamos, desestimar, no sé qué palabra utilizar, atacar, desvirtuar, acerrarles a la Fiscalía, digamos, que esa estructura en verdad no funcionó tal cual? O sea, ¿qué han hecho en ese sentido? Sé que en este momento estábamos hablando del manejo del dinero y los procedimientos, sí, cómo se obtenían los fondos y que estaban regulados. Ahora, y de las cuentas, ahora estamos hablando de la estructura como tal, sí, y todo eso. Solo quizás para complementar un poquito, cuando nosotros decimos siempre se ha trabajado así o siempre funcionó así, no queremos decir con eso que está correcto o que está incorrecto. Lo que queremos decir es que es una costumbre histórica avalada por la ley de que siempre se trabajará de la manera que se trabajó para el tema de los gastos reservados. El 2004 no fue la excepción. Ahora, lo que ellos hacen en el 2004 es operativizar los gastos reservados como una institución de una forma distinta. Ya el presidente ya no quiere de la institución. Exacto, pero tiene hasta un sentido lógico. Ya el presidente quiere dedicarse a otras cosas. Todos sabemos cuál era el cargo que desempeñaba Tony Saca antes de. Entonces, él quizás tenía otra perspectiva del puesto o del cargo de presidente y quiso delegar ese tema a alguien de confianza. Entonces, puso al secretario privado, el secretario privado mandó que estos señores aperturaran las cuentas. Y ahí es donde vamos a la parte de la estratificación o aquella telaraña que nos dibujó Fiscalía en la audiencia inicial y que dijo, esta es toda una red criminal que se organizó, dijo Fiscalía, desde el 1 de junio del año 2004, con el objeto de delinquir y de desfalcar al fisco. Entonces, pero en esa telaraña todavía no conocían el funcionamiento ni siquiera para la emisión de uno de los cheques, que no solamente es una persona la que trabaja, sino que es todo un proceso de ley.
Pero en esa tesis de fiscalía, en que nos hace esa telaraña, tendrían que ir presos hasta nosotros los votantes que pusimos a los diputados que estuvieron en el momento, porque hay una ley general del presupuesto para cada año fiscal y existió una ley general del presupuesto del 2004 al 2009, una por año. Eso significa que cada año aprobaba la anterior. La negociación. No se va a aprobar la nueva si la anterior no fue bien si no está ejecutada, si no está, entonces la asamblea también da un aval. Entonces, ¿cómo va a venir a decir la fiscalía de que por la apertura de cuentas, que también dice, es que son 16 cuentas, dice fiscalía, pero no le explica al público, por ejemplo, que esas 16 cuentas, 2 eran de una persona, 2 eran de otra persona, y es cierto, el señor Francisco Rodríguez aperturó 12 cuentas, pero no dice, fueron 2 instituciones bancarias diferentes, porque la presidencia se cambió de un banco a otro, entonces hubo necesidad de trabajar con otro, y no es que trabajaban 16 cuentas simultáneamente tampoco, no funcionaba así, y las cuentas siempre se declaró la procedencia de los fondos y el destino de los fondos, nunca hubo una maniobra de ocultación, porque para que el peculado, como dice Fiscalía, se cumpla, tiene que haber un ánimo de apoderamiento de esos fondos públicos. Si estos señores siempre declaran de quién son los fondos y para dónde van, ¿dónde está su ánimo de apoderarse de ese dinero para beneficio de él o de otros? Porque si nos vamos al beneficio de ellos tres, a ninguno de los tres les ha encontrado nada. El señor Jorge Herrera, que es el tesorero, él emitía el cheque del presidente y lo que tiene como bienes es un Hyundai del 2003, tiene una casa que está embargada y es su esposa la propietaria por herencia. El señor el señor Pablo Gómez es un adicto del ahorro. Cuando él llega a la presidencia del señor Tony Saca, que ya tiene más de 15 años trabajando para el gobierno en diferentes instituciones, él ya tiene varios depósitos que le suman $35,000. Él no es que del 2004 para acá ha hecho el dinero que tiene en la cuenta y que Fiscalía le ha embargado hasta su pensión al señor Herrera y al señor Rodríguez. No tiene ni siquiera para sustento de su familia porque Fiscalía hasta sus cuentas de pensiones les embargó. Y en el caso del señor Rodríguez, dice Fiscalía, 15 carros de alta, entonces ahí está el dinero que se robó, ¿verdad? Pero nosotros nos vamos a hacer el trabajo que tuvo que haber hecho Fiscalía de investigar objetivamente prueba de cargo y de descargo, pero como no lo hizo, entonces nosotros nos tocó probar la inocencia de nuestros representados. Pedimos el informe de los vehículos activos y nos damos cuenta también al investigar que el señor lo que hacía era contratar por leasing. Él compraba un vehículo, se lo vendía a la misma empresa, pagaba, compraba uno más nuevo y así ha venido. No es que tiene 15 vehículos, ni tampoco tiene 7, tiene 3. Entonces, en esas cuentas aperturadas, nunca hubo una maniobra de ocultación para absolutamente nada y como dice el licenciado Claro, los fondos siempre estuvieron en el sistema financiero y proceden de la recaudación del fisco. Entonces, ¿qué nos indica eso? Que no hubo peculado. De haber peculado, como dicen ellos, estamos implicando que estos señores todas las mañanas se levantaban y decían, bueno, hoy voy a ir a pecular para el presidente que está de turno esta vez, ¿verdad? Y porque todo esto en teoría fiscal se tiene que repetir o se ha seguido repitiendo en cuanto al delito de peculado, en cuanto al delito del lavado. Quedémonos aquí porque me están indicando ya una nueva pausa y no solamente vamos a hablar del delito de peculado, sino que también está el lavado de dinero, como ya lo estaba explicando Tania. En medio también está, en estos 2 primeros bloques han saltado ya algunas críticas puntuales de parte de ustedes hacia la Fiscalía, la posibilidad de una acción arbitraria, la posibilidad de una acción quizá política, no sé, todo eso es lo que vamos a hablar en nuestro próximo bloque. Volvemos en un momento.
Gracias por continuar con nosotros. Este es la entrevista del Salvador Today. Tal como les presenté en un principio, tenemos a Tania Pastor y a Roberto Claros, quienes forman parte del equipo de defensores de 3 exfuncionarios de la presidencia de Tony Saca implicados en el caso Destape la corrupción. Antes de cederles la palabra, agradecemos nuevamente a Menotti Noticias, Interdiario, El Salvador RX, El Calero de Metapan, El Oriental, Diario de Occidente, Diario Digital Montecristo y Sagastizado Center por retransmitir este programa especial. Bueno, nos quedamos en una emocionada Tania en el bloque anterior hablando del tema de peculado. Definitivamente, digamos, la Fiscalía los ha acusado, son como 3 o 4 delitos, ¿verdad? Aproximadamente, está peculado, lavado de dinero. Y agrupaciones. Agrupaciones y cohecho, hasta ahí. No, cohecho, hasta ahí. no. Bueno, igual, ¿qué decíamos de peculado? Definitivamente. Bueno, en el peculado, en esencia, que estos señores, con el ánimo de apoderarse del dinero público, aperturaron estas cuentas y en el momento que salió el dinero en forma de cheque de la cuenta subsidiaria del Tesoro Público de la Presidencia de la República para ser depositada a las cuentas ya particulares según Fiscalía, en ese momento se consume el peculado, dice Fiscalía. Pero cuando no hay ánimo de apoderamiento, ni de lucro personal ni ajeno, y ahí está. Y aquí justamente ellos han traído son los contratos, ¿verdad? Sí. Del momento en que se abrieron las cuentas bancarias y donde justamente, digamos, se expone a detalle el quién maneja la cuenta, el origen de los fondos. ¿Qué más dice ahí? Así es. Para sustentar un poco lo que hemos estado diciendo. ¿Se puede mostrarlo igual? Ajá. Este es un contrato de depósito en cuenta que es de don Francisco Rodríguez Arteaga. Lo he subrayado en rojo para que pueda verse. ¿Y de qué va el contrato en este caso? El contrato es la apertura de una de las cuentas que la Fiscalía maneja, que son personales, y que, aparte del nombre que llevaba pleca gastos operativos de la presidencia. Al momento que ellos hacen las aperturas de estas cuentas, también manifiestan cuál va a ser la procedencia de los fondos. ¿Y quién va a ser el beneficiario? Como lo mencionaba antes Tania. Y aquí dice, el nombre del beneficiario dice Presidencia de la República. No era el beneficiario la familia de él. Ni él. Ni él. Exacto. Y luego, en la declaración jurada que se llena en el banco, declaración jurada, si pudiéramos ver... Lo puede leer, aunque no se aprecie visualmente, lo puede leer, no hay ningún problema. Dice: declaro bajo juramento que los fondos utilizados para la apertura de cuenta o depósito a plazo proceden de fondos de cuentas administrativas. Y luego dice: los fondos que estaré depositando posteriormente en la cuenta recién aperturada van a proceder de traslado de fondos de otras cuentas ya existentes de la presidencia. Es decir, en ningún momento ellos trataron de ocultar de que existían otras cuentas, y muestra de ello es lo que él manifiesta aquí en esta declaración jurada. Y le preguntan cuál va a ser los montos que podría estar moviendo, y él manifiesta que alrededor de $25,000 mensuales. Imagino que su trabajo también ha sido conseguir cada uno de los contratos de todas las cuentas que se abrieron en su momento. Sí, es correcto. Y en todas, digamos, está esa evidencia, decir que la cuenta que se abrió justamente era vinculada a la presidencia de la República y que los fondos eran de ahí y se manejaban. En el caso de don Pablo Gómez también sus dos cuentas. Se encuentra ahí el nombre de él en la apertura de cuenta, Pablo Gómez. Luego, en la declaración jurada, él manifiesta: declaro bajo juramento que los fondos utilizados para la apertura de esta cuenta o depósitos a plazo proceden de fondos de la Presidencia de la República. Y manifiesta también los fondos que estaré depositando posteriormente en la cuenta van a proceder de fondos de la Presidencia de la República para cubrir gastos operativos. Es decir, ellos fueron muy transparentes al momento de la apertura de estas cuentas. Ahora, esta documentación ya fue presentada en la audiencia. Sí. Esto ya es prueba. Ya es, sí. ¿Y que ha habido alguna valoración positiva de parte del juzgador o la juzgadora? No sé qué es al final. El juez. Estamos optimistas, esperando de que el juez fue muy receptivo en la audiencia. Le identificamos a qué folio se encontraban esta documentación para que pueda verificar que lo que la Fiscalía dice no es cierto. Estamos optimistas, como decía, porque en el caso de estos señores, aparte de otras irregularidades que se dieron y de la falta de objetividad de la Fiscalía, pues ya ha pasado año y medio en que están detenidos de forma injusta por desconocimiento del ente fiscal en cuanto a cómo se operativizaban estas cuentas, ¿verdad?
Nosotros siempre hemos sostenido de que hay un afán de venganza, de arremeter en contra de ellos, porque en un primer momento fueron llamados en calidad de testigos a la fiscalía. Ellos estuvieron colaborando, dando información, explicando durante varios días cuáles eran las formas en las que se operativizaba la cuenta, y llega un momento en el que varios fiscales quieren someter, en el caso de don Francisco, lo quieren someter y obligarlo a asumir un criterio de oportunidad. Y el criterio de oportunidad implica de que él debía aceptar hechos que la fiscalía los consideraba delitos. Y él les dice, no, yo no he cometido ningún delito, yo lo que he hecho es hacer mi trabajo, que siempre lo he hecho de la misma manera. Entendería que en este caso los criterios de oportunidad para sus 3 clientes serían dar un testimonio en contra del expresidente. Esa fue la situación, precisamente, que en Fiscalía pretendían que se les proporcionara información, que en el caso del señor Francisco Rodríguez es el único que llegó a esa fase, y él no poseía información que se le pedía. Entonces él decía, yo no he cometido ningún delito, yo no soy testigo criteriado, yo les puedo colaborar como testigo, como lo he venido haciendo desde siempre, pero Fiscalía pretendía que él aportara más información que lógicamente él no poseía. Entonces él llegó el momento induciéndolos y dijo, incluso a mentir, induciéndolos a mentir. Según lo que él la Fiscalía sí. ¿Llega hasta ese nivel? Llega hasta ese nivel de pretender manipular la declaración de él, según lo que él nos manifestó. ¿De uno o de los 3? En el caso de don Francisco, al punto de que él es sometido a largas horas de entrevista, ¿verdad? Intimidaciones, y él opta por ir a denunciar todas estas irregularidades a la Procuraduría de Derechos Humanos. Y en el documento de la Procuraduría él dice quiénes son los fiscales que están ahí y que le están manipulando la entrevista e induciéndolo a decir cosas que él no le constan. Posterior a que él les dice, miren, yo no voy a asumir una responsabilidad que no me corresponde, y si me toca enfrentar este proceso en calidad de imputado, lo voy a hacer. Ese día lo capturaron. Y ese día lo van a capturar, y es el día que se dan las capturas también de Tony Saca y las demás personas en la boda del hijo. Ahora, de manera, digamos, persistente, ustedes han expuesto el papel de la Fiscalía, o han, digamos, puesto en entredicho, sería lo más correcto, puesto en entredicho el papel de la Fiscalía. ¿Qué otras arbitrariedades o qué otras irregularidades han detectado? Primero, la posible coacción de sus defendidos. De sus Antes clientes. de eso se da otra situación. Cuando el señor Francisco Rodríguez llega a declarar en calidad de testigo en diferentes ocasiones, es cierto que era otro caso, pero es la misma unidad. Nosotros no nos vamos a creer de que ellos no sabían que trabajaban con la misma persona y sobre el mismo tema. Entonces, cuando él llega en calidad de testigo, primero en un caso y luego en uno de los fiscales, que es el encargado de la entrevista en ese momento, cuando uno como fiscal está entrevistando a una persona y ya vamos por aquí, digamos, y en el momento que yo noto o veo que esa persona puede resultar involucrada en el cometimiento del hecho que estoy investigando, mi obligación como fiscal es suspender la diligencia, y eso es algo que no se hizo con estas 2 personas, con el señor Pablo Gómez y con el señor Francisco Rodríguez. A ellos les terminaron la entrevista. Cuando a ellos, el fiscal del caso de ese momento que hizo la entrevista, vio que podía tener involucramiento, tuvo que suspender y decirle, se suspende en este estado la entrevista en virtud de que usted puede tener involucramiento en el cometimiento de los hechos y tiene derecho de nombrar un abogado, etcétera, 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 y suspender. Pero no, ahí están incorporadas en el proceso las 2 entrevistas completas, no se suspendió ninguna. Desde allí ya hay violación al derecho de defensa, y no obstante eso, posteriormente el señor Francisco Rodríguez había proporcionado ya bastante documentación en su calidad de jefe de la unidad financiera. Esa información que él proporciona, que la misma Fiscalía le pasó pidiendo con mucha antelación, esa información o esa documentación oficial que él emite es utilizada después en su contra, ya a la hora que se le gira la orden administrativa de captura. Entonces, la prohibición constitucional, que nadie puede ser obligado a declarar en su contra, aquí flagrante violación al derecho de defensa de nuestro representado. También hablaron sobre la posibilidad de que la Fiscalía, digamos, oculta información de una manera intencional para sorprender a ustedes, por una parte, ¿verdad? Y no saber hacia dónde van ellos investigando o indagando. Eso es una posibilidad. Y lo del juez es algo también. Que nos ha llamado la atención en la falta de objetividad por parte del ente fiscal, porque han pretendido buscar información y buscarla donde no está. Por ejemplo, se citó a diferentes personas que aparecieron
mencionadas en un periódico digital, y aparecían un listado de personas que habían firmado recibiendo complementos, ¿verdad? Entonces la Fiscalía, hay un caso especial que era el del secretario jurídico de la presidencia de aquel momento, Luis Mario Rodríguez, que es una figura pública, todos sabemos dónde trabaja, y la Fiscalía el papel que jugó dentro de una institución. Claro. Y la Fiscalía no lo encontró. No lo encontró, para citarlo. Entonces, nos llama la atención que van a buscar a donde no van a encontrar. Sí, son dos personajes, hay uno más, ¿verdad? Aparte son varios personajes. Varios. Entonces, el hecho de que... Y él actuaba como... fue secretario para asuntos jurídico. legislativos. Exacto, para exacto. Así es. Y que supuestamente no fue localizado y supuestamente no se enteró de nada de lo que pasaba dentro de la presidencia, a pesar de ser el abogado de la presidencia. Exacto. Es correcto. Exacto. Sí. Después... No sabemos si es criteriado. Bueno, no se me ocurre. A estas alturas ya nadie sabe quién es qué. Sí. Pero también llama la atención que dice Fiscalía de que se aperturó una cuenta por parte del señor Francisco Rodríguez y también por parte del secretario privado en aquel momento, Elmer Charlet. Y al momento de apertura de la cuenta dicen de que esos fondos son para la construcción de un helipuerto. Y viene De una donación. Viene el ente fiscal y se va donde el donante y le dice, mire, usted le autorizó a aperturar una cuenta a nombre de Francisco Rodríguez. Obviamente le dicen que no. Entonces por eso dice la Fiscalía de que ese dinero se lo embolsaron. Pero fácil hubiera sido ir a buscar, la residencia, ir a hacer una inspección ocular al lugar donde se dijo que se iba a construir ese helipuerto y ahí lo van a encontrar. Ahora, ¿cuánto crédito le dan a la posibilidad de que sea un caso eminentemente político? Porque eso es lo que está quedando según sus versiones. A nosotros nos preocupa el hecho de que por estar siendo un caso mediático y político, obviamente y que está básicamente enfocado en el expresidente Elías Antonio Saca, estén arrastrando a estos señores que solamente eran empleados y ejecutaron órdenes que les dieron funcionarios de ese momento y están corriendo casi que la suerte del principal, si lo queremos llamar así. Entonces nos preocupa mucho de que se pierda de vista lo jurídico y simplemente esperamos que no sea así, pues, pero ellos estuvieron desde el 90. Y se me ocurre preguntarles, igual, así como van las cosas, definitivamente siempre tiene que hallarse un responsable o culpable. Podrían ser incluso ellos los chivos expiatorios de todo el proceso. No es quien se las da, ¿verdad? Sino quien se las pague, como decimos vulgarmente. Entonces, eso es lo que nos preocupa. Ajá. Nos preocupa mucho. Y sí, porque ellos eran las figuras claves dentro de ese proceso de recibimiento de órdenes, de canalizar las órdenes y de emitir Lo que sucede es que por el desconocimiento de la Fiscalía es que van a traer a estas personas como chivos expiatorios, como decía. Pero si querían ir a traer a la gente que tiene parte dentro del procedimiento, hubieran ido a sacar a toda la unidad financiera, que son como 25 personas que están ahí. Y ninguna de las 25 tiene poder de decisión, son empleados públicos. Y recuerdo que incluso al final de la audiencia, de hace 2 viernes, se mencionaba que habían como 56 nombres más que fueron mencionados en todo el proceso. O sea, es una maraña completa, definitivamente. Entonces, y sobre todo hay que meter preso a todo mundo porque pues sobre todo es que es a partir, digamos, de esa supuesta erogación irregular de los 301 millones, ¿verdad? Igual, y a dónde fueron a parar. O sea, es todo eso, o sea, todo eso salió, ¿no? Sí, como decía Tania, la Fiscalía está empeñada en decir de que gastos reservados ya es delito. Solo mencionarlo ya es delito. Y si eso fuera así, entonces también que vayan a traer a todos los diputados, porque ellos son los que aprueban el presupuesto y dentro del presupuesto está incluido ahí va gastos el rubro 53 y el específico 54 y el específico 315. Entonces todos los diputados tienen conocimiento de cuánto va a ser el monto que se va a aprobar para X año en la cuenta de gastos reservados. Luego a la gente del Ministerio de Hacienda, al tesorería, todos los que operativizaron. Tesorería, deberían de irlos a traer también, porque ellos también tienen identificado cuál va a ser el monto que se va a trabar durante un ejercicio fiscal. Y habría que incluir a la Corte de Cuentas, que fueron los que y a la banca, pero lo grave es que esto es importantísimo, porque lo grave es que nosotros escuchamos a una fiscalía en audiencia decir que la banca, como dijo Roberto, había omitido la debida diligencia en cada una de las transacciones.
Y como bien dijo, eso es un término que introduce Gafi hasta el 2012. Pero no solo es eso, sino que la debida diligencia no se le realiza a cada transacción. Eso se hace cuando se apertura un contrato o cuando se contrata un producto financiero en la banca. Ahí se hace la debida diligencia, o cuando se actualizan los datos, no a cada transacción. Entonces, cuando escuchamos a una fiscalía hablar así y nosotros decimos, pero son los especializados en el tema de lavado de dinero que tiene el Ministerio Público Fiscal, ¿verdad? Y entonces, ¿en qué estamos parados? Cuando dicen conversión de dinero solo porque sale en forma de cheque, eso no es conversión. Conversión es la compra de divisas, el cambio de una moneda a otra. Pero entonces nosotros escuchamos a una fiscalía utilizar términos de una forma tan errática que verdaderamente nos asusta. Bueno, y no sé, no soy definitivamente no soy especialista en su área, digamos, pero entiendo que hay también como acercamientos. Ustedes como la parte defensora y los representantes fiscales, ¿ha habido, digamos, un acercamiento de parte de ellos y tratar de, aparte del juez, porque primero es convencer al juez con documentación fidedigna, tangible y comprobable, que en verdad, o sea, en el caso de las cuentas, pues mire cómo se abrieron las cuentas, ¿verdad? Y en el caso de los fondos, o sea, han habido, digamos, esos acercamientos en el caso de la parte fiscal como para incidir en algún momento en que las cosas sucedieron de otra manera, tal cual ellos lo están planteando. No, definitivamente que la fiscalía está cerrada y no sé si ellos realmente se creen de que esto estaba mal y de que no debe existir los gastos reservados, ¿verdad? Y están empeñados en manifestar de que las cuentas eran personales. Ellos no quieren ver si las declaraciones juradas y lo que les acabo de mostrar. Entonces, ellos están cerrados en ver toda esta documentación, toda esta prueba que consta aquí, para fortalecer la defensa de los señores y al final llegar a concluir de que simplemente ejecutaron órdenes en calidad de empleados públicos, nunca tuvieron un poder de decisión. Y valga agregar de que al momento de que ellos emitían cheques para hacer pagos, y es parte de la documentación que la Fiscalía ocultó durante 4 meses y la va a incorporar el último día, un día antes de la audiencia, en toda esa documentación que manifestaba Tania están todas las facturas que respaldaban todos los cheques que ellos emitieron, de una gran cantidad de instituciones a quienes la defensa le pidió al juez que le dijera a la Fiscalía que todas esas personas que enlistadas como beneficiarios, que se les requiriera la información en qué concepto habían recibido cheques. Y Fiscalía la tenía. Entonces, Fiscalía al final requirió esa información, nos la ocultó 4 meses y ese día antes empezamos a revisar y decimos, aquí se demuestra que los señores únicamente hicieron pagos a proveedores de servicios que fueron prestados a la presidencia, nunca a Francisco Rodríguez, tampoco a Pablo Gómez, mucho menos a Jorge Herrera. Pero puede ser, digamos, reutilizada por ustedes, en el sentido de que, digamos, todavía falta, si decretan pues la apertura a juicio, definitivamente ahí tendrían que ustedes validar esa información y utilizarla. Ese fue uno de los motivos por los cuales nosotros le solicitamos al juez de que no se realizara la audiencia en la fecha que estaba estipulado, y el juez nos dio 5 días para que nosotros nos impusiéramos de 61 piezas. Hicimos con el equipo de abogados un trabajo, nos esforzamos para ir a revisar toda esa documentación e identificar en qué folio se encontraban todas las contestaciones de, por ejemplo, una agencia de viajes contesta al requerimiento fiscal y dice, mire, quien me requería todos estos boletos era la persona fulano de tal, que no era ninguno de los 3 señores. Por ejemplo, en el caso de la vicepresidenta, todos los viajes que ella realizó, dicen, quien me contrató, quien me requirió todos estos boletos fue la señora fulana de tal. Luego de que... Menciónenla. Ana Vilma de Escobar. Ana Vilma de Escobar era la vicepresidenta y a quien le compraban todos esos viajes. Pero dice, con quien yo gestionaba el pago era con fulano de tal. Quien me emitía los cheques era Francisco Rodríguez, Pablo Gómez. A ellos no los conozco, no sé quiénes son. Nunca me contrataron un servicio para ellos. Todos los servicios que prestamos eran para la vicepresidenta y solo ahí son como 400 facturas. De ahí hoteles, ferreterías, banquetes, floristerías. ¿Y dónde estaba toda esta información entonces? ¿Fue secuestrada cuando allanaron la presidencia? ¿O fue es parte de la falta de efectividad de la Fiscalía? Pero se pudo haber... Es que aquí se da un fenómeno. En realidad esto ya fue auditado.
Entonces no hay obligación Y en la Corte contable de de Cuentas no conservar está. estos documentos. Esto es lo poco que se ha podido rescatar de algo que ya fue auditado hace 15 años. Sin embargo, algo se ha podido rescatar y reconstruir. Lo que sucede es que el ser incorporado hasta el final y haberse mantenido por 4 Reserva. meses, exacto, nos pone a nosotros en una desventaja procesal. Nosotros pudimos haber utilizado toda esta información para hacer los peritajes o para pedir una ampliación, que esa es la prueba fundamental en este caso. Pero ¿qué sucede? Como no la teníamos porque Fiscalía se la guardó, entonces ahí ni modo, pobrecitos los 3 señores porque no tuvieron chance de hacer su defensa bien. Y en este caso, técnicamente, ¿qué están ustedes? Sé que el desafío es enorme, en el sentido de que existen ya los documentos que ustedes han obtenido por cuenta propia, sumado a toda la información que ya proveyó la Fiscalía de una manera, según ustedes, tardía, con una intención de sorprender. Bueno, maliciosa. Entonces, técnicamente, ¿qué es lo que ustedes van a esperar? El 16 hay ya dentro de un par de días, hay un fallo para posiblemente enviarlos a juicio o no. Entonces, ¿qué esperarían? ¿Intentarían ustedes que siga el proceso pero sean liberados? O sea, ¿se puede hacer todavía esa parte? Pues fíjense de que y se agotó ya la instancia en ese sentido. Lo que nosotros esperamos que si nos vamos únicamente a lo jurídico, que estos señores lo sobresean por el delito de peculado y por el delito de lavado de dinero, porque nunca cometieron ninguno de los dos ilícitos. Muestra de ello... El hecho ni siquiera existe. Muestra de ello, bueno, para el delito de lavado, que los fondos, la procedencia está clara, de dónde venían, y es tributos. Luego, el beneficio que ellos obtuvieron, como decía Tania, la Fiscalía no ha podido decir, mire, don Francisco tuvo esta cantidad con la que se benefició, don Pablo tuvo esta otra cantidad con la que se benefició, y don Jorge tuvo esta otra cantidad con la que se benefició, de 301 millones de dólares. No encontrar ni siquiera $1,000. Sí, Ahora, volviendo siempre a la parte técnica, ¿qué corresponde en este caso de parte de ustedes en el sentido de, por ejemplo, liberar la retención de incluso de las cuotas de jubilación? Sí. O sea, ¿qué están haciendo en ese sentido? Nosotros lo que hemos solicitado al juez es que los liberen de todo tipo de responsabilidad en este ir instante. un paso a paso. Ese es el sobreseimiento definitivo. Si no se logra ese objetivo, pues entonces que pase a la fase de la vista pública, pero con ellos, con medidas sustitutivas. Lo que les preguntaba hace un momento. Exacto. O que pasen, es decir, nosotros no esperamos, medidas la última opción sustitutivas es a la que pasen detención. detenidos. Ajá. Porque en realidad nosotros hemos demostrado que, bueno, incluso Fiscalía dice, tienen que estar detenidos porque hay una prohibición legal en el Código Procesal Penal que dice que por el delito de lavado de dinero no proceden las medidas. Es un delito grave. Pero todos sabemos que ellos mismos pidieron medidas para Ana Ligia de Escobar y para el señor pero Ana Ligia de Saca ahorita ya presentaron el requerimiento o la acusación formal de lavado de dinero. El requerimiento le pidieron medidas, la misma Fiscalía. Entonces, ¿cómo viene a decir ahora no les den medidas a estos de acá? Porque hay una prohibición legal. Es un precedente también a favor de ustedes, ¿verdad? Claro. Interesante. Bueno, ¿qué más quedaría en este caso técnicamente hablando antes de dar por concluida la entrevista? ¿Qué más van a intentar ustedes para demostrar la inocencia de sus defendidos? Bueno, nosotros hemos intentado explicarle al juez que, digamos, esta paginita o lo que Fiscalía dice, gastos reservados son 16 cuentas, no es así. Gastos reservados es una institución, como mencionamos al inicio de la entrevista, al servicio del presidente para que éste decida cuál es la mejor manera para operativizar sus gastos reservados. No son 16 cuentas, entonces en ese proceso de operativización es que se aperturaron estas cuentas que no son particulares. Incluso la misma Fiscalía en exposición, por accidente uno de los fiscales dijo, ¿cómo se ve, señor juez, 16 cuentas que estén abriendo y cerrando cuentas? Sobre todo si son institucionales, dijo el fiscal. Entonces nosotros, no que eran personales, ¿verdad? Ellos mismos están conscientes que no eran cuentas personales. Entonces, esta fue la manera que el presidente en su momento encontró para mejor operativizar los gastos reservados, que por ley están permitidos, los avala la misma Corte Suprema de Justicia en la Constitucionalidad 1 del 2010, reconoce su legalidad, su reserva, la parte que tiene que no hay que justificárselos de la misma manera que los demás gastos, es decir, les da una cualidad de especiales. La Asamblea Legislativa con cada año fiscal que emite una nueva ley general del presupuesto también lo está avalando. Dentro de la teoría del control entre los mismos órganos se están complementando y la Corte de Cuentas dio los finiquitos en los informes especiales. La banca nunca produjo ningún reporte de operación de ninguna naturaleza, es decir, todo está avalado totalmente. En el manual de transacciones financieras del sector público se establece claramente que los gastos reservados son actividades especiales que el presidente designe. No se limita tampoco solo al OIE, son actividades especiales que el presidente designe. Ahí está regulado claramente. Lo que no aparece en ninguna parte es
vaya, usted va a operativizar sus gastos reservados, presidente, de la siguiente manera. Y ahí sale el tema del reglamento, que Fiscalía dice que es totalmente inconstitucional e ilegal, pero el reglamento surtió sus efectos en su momento y de hecho a la fecha no ha sido declarado inconstitucional. Entonces es necesaria, incluso lo dice la sala en la resolución, que se regule de forma más especial. Pero entonces, ¿a quién le corresponde por Ministerio de Ley la iniciativa de legislar o de ley? Es a la Asamblea Legislativa y el presidente a través de su ministro, pero nadie ha hecho nada. Entonces es bien fácil venir a decir aquí, a mí no me gusta cómo se operativiza esa institución de gastos reservados, yo no quiero que lo sigan haciendo así, miren cómo han defalcado al fisco. Pero y entonces, ¿por qué no proponen un proyecto de ley o por qué no promueven una discusión? Para ver cuál será la manera más conveniente y transparente de operativizar estos gastos, porque no si hay vuelven al sistema anterior, por ejemplo con el Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Lo que queda entonces es discrecionalidad del presidente, totalmente permitida por ley, aunque no nos gusta. ¿Algo más antes de terminar, Roberto? Pues agradecer la oportunidad y el espacio para poder venir a poner en contexto cuál es la situación de este proceso, las irregularidades que se han dado y cómo se está victimizando a estos señores y perjudicándoseles su imagen, el estigma que les queda por estar primero les quitan el trabajo por estar detenidos, año y medio sin su trabajo. Luego en noviembre del año pasado la Fiscalía le congela las pensiones a don Francisco y a don Jorge, y esa era la forma mediante la cual las familias estaban proveyendo y subsistiendo. Entonces es una forma de ahorcarlos, ¿verdad? Como para decirles, como no me dejaste que te sometiera, entonces te sigo fregando. Bueno, perfecto. Bueno, hasta aquí llegamos en este espacio de entrevista del Salvador Today. Agradecemos a Roberto Claros y a Tania Pastor. Ellos son parte del equipo de defensores de tres exfuncionarios implicados en el caso de Destape la corrupción. Antes de retirarnos, agradecemos como siempre a Menotti Noticias, Interdiario, El Salvador RX, El Calero de Metapan, El Oriental, Diario de Occidente, Diario Digital Montecristo y Sagastizado Center por la retransmisión de este espacio. Nos vemos en la próxima.